Agenda. El presidente de la Cámara de Comercio, José Izquierdo Encarnación, ofreció 4 recomendaciones para atajar la situación difícil creada por el cierre de operaciones de la firma de transporte marítimo Horizon Lines. Izquierdo Encarnación dijo que el asunto se debe seriamente a que la empresa manejaba alrededor de un 30% de la mercancía que llegaba a Puerto Rico y dicho cierre ha causado serios problemas a nuestros comerciantes por motivo de la congestión en los muelles y los retrasos en la llegada de su mercancía a la isla. Agregó que a pesar de los esfuerzos realizados por las otras compañías de transporte marítimo que cubren la ruta de Puerto Rico, es una realidad que dichas compañías aún no han sido capaces de manejar la totalidad de la carga que viene a Puerto Rico. Y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicea, reconoció hoy que un posible aumento tarifario está sobre la mesa, pero sostuvo que aún no han concluido las conversaciones con los bonistas en torno a la crisis fiscal de la corporación pública. La Junta de Gobierno de la autoridad se reunía hoy en la sede de la agencia en Santurce para discutir los posibles acuerdos a los que podrían llegar con los bonistas para atender la crisis fiscal de la corporación. El gobierno tiene hasta mañana para llegar a un acuerdo con los bonistas cuando expira la fecha acordada en agosto pasado para cumplir con repago de la deuda. Amigos, el arzobispo de San Juan dijo, si Jesús no fue ajeno al dolor, a la necesidad y a la pobreza, la iglesia tampoco debe serlo. Este domingo el arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Roberto Octavio González Nieves, dio inicio a la Semana Santa con la celebración de la misa de Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, donde encabezó una procesión desde la iglesia San José hasta la Catedral de San Juan. En su homilía, el arzobispo de San Juan primeramente habló de la alegría que se sintió en Jerusalén con la entrada de Jesús. Comenzamos esta semana con una procesión alegre, festiva, de cánticos de hosana, con ramos de palmas y una gran acogida de Jesús. ¿Qué sigue? Sigue la hermosura de la última cena del Señor con sus discípulos, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y el sacerdocio ministerial y el mandato del amor. Todo muy feliz hasta el momento. Sin embargo, debido a la maldad, comienza el drama de la violencia y la muerte. A todo este encanto le sucede mucho dolor, mucha violencia. Viene el beso falso de Judas, viene la traición, viene el arresto, la violencia del discípulo que corta una oreja a un soldado, la indiferencia de unos discípulos que se quedan dormidos. Vienen los líderes religiosos que se dedican a perseguir, a difamar, a chismosear, a aprovecharse de las masas que hieren el cuerpo y el alma. Vienen los falsos testigos, los políticos que se lavan las manos, los soldados que abusan, se burlan, los que se divierten humillando, pues el bullying no es de ahora. En la cruz hubo bullying. Jesús fue víctima del bullying que tanto daño causa. Vemos mujeres que lloran, vemos sangre, vemos suicidio, heridas de espinas, heridas de clavos, heridas de latigazos, heridas las caídas, heridas invisibles como son el abandono, la soledad, la traición, la negación, la blasfemia, las tentaciones. Estas semanas vemos el drama de la vida de Jesús, un drama de alegría y dolor, un drama de muerte humana y vida eterna. Es el mismo drama de dolor en Puerto Rico y el mundo entero. Es el drama de dolor de los que mueren de hambre. Es el drama de dolor por tragedias como las 150 personas que murieron a consecuencia, según se ha informado, de un acto deliberado por parte de un piloto que tenía un historial psiquiátrico. Hoy oramos por el descanso eterno de las almas de las víctimas, por sus familiares y por el descanso eterno de esa alma atormentada y capaz de tanta maldad del copiloto, dijo el arzobispo. También indicó que este drama de dolor también lo tenemos en Puerto Rico por la pérdida de empleo y por el mismo desempleo, por los altos costos de vida, de salud, de servicios básicos. Es el dolor del abandono cuando cientos de miles se han tenido que ir de Puerto Rico, no por falta de amor o porque se quieran ir de su patria, sino por falta de oportunidades. Si Jesús no fue ajeno al dolor, a la necesidad y a la pobreza, la iglesia tampoco debe serlo. Monseñor Roberto habló de la nueva pasión del Señor Jesús. Los cristianos y cristianas debemos pensar en la nueva pasión del Señor,
que es la pasión de los que sufren en medio nuestro. El ministerio de nuestra fe lo es todo, es la pasión, es la muerte y es la resurrección. Debemos de querer ser una iglesia arquidiocesana que no se lave las manos ante el dolor y las injusticias, ante los abusos contra los pobres, los niños y niñas, mujeres y los necesitados. Debemos ser una iglesia arquidiocesana que no lance piedras contra nadie, una iglesia que acompañe muy de cerca a todas las familias, incluyendo a las familias alejadas, a las familias heridas por el divorcio y a la separación, es decir, a toda familia y a cada persona, no importando su situación. Esto debe ser así porque Jesús nos enseñó a amar y no a juzgar. Jesús nos manda a evangelizar y no a condenar. Nos enseñó el camino de la misericordia, como nos recuerda con frecuencia el Papa Francisco, y ha embellecido este camino con la caridad. Para el arzobispo de San Juan, la lección de la Semana Santa es que en medio de nuestras alegrías y sufrimientos, en medio de la paz y la violencia, del amor y del odio, de la fidelidad y la traición de los amigos y enemigos, de la verdad y la falsedad que nos topamos en nuestras vidas, en medio de la muerte y la vida, podemos triunfar con Cristo. Triunfamos confiando, amando, viviendo la vida sacramental, practicando la justicia, la caridad, la solidaridad con los pobres y marginados, la misericordia y la paz. En una parte al final de la misa del Domingo de Ramos, el arzobispo aclaró algunas expresiones que había hecho a la prensa el domingo anterior sobre la iglesia, el Estado y el llamado matrimonio gay. Entre varias preguntas que le hicieron fue este tema. Se le preguntó, ¿qué haría la iglesia si el Estado aprobara el matrimonio gay? Y otra pregunta fue, ¿qué haría la iglesia si el Estado obligara a la iglesia a casar parejas del mismo sexo? A la primera pregunta, el arzobispo respondió, nada, queremos iluminar las leyes con nuestros principios, queremos persuadir y no imponer. No hacemos las leyes, las respetamos, aunque no estemos de acuerdo. A la segunda pregunta dijo, no creo que eso suceda, pero si el Estado nos obligara a casar parejas del mismo sexo, me parece que tendríamos que retirarnos de ejercer la parte civil del matrimonio. Por último, el arzobispo se reafirma en el deseo de la iglesia de seguir cooperando con el Estado en la celebración de los matrimonios civiles, siempre y cuando estos no vayan en contra de las enseñanzas y la doctrina de la iglesia. Vamos a ver si podemos repetir esa última parte que reafirmó el arzobispo de San Juan durante este comunicado de prensa y durante el día de ayer. A la segunda pregunta dijo, no creo que eso suceda, pero si el Estado nos obliga a casar parejas del mismo sexo, me parece que tendríamos que retirarnos de ejercer la parte civil del matrimonio. Por último, se reafirmó en el deseo de la iglesia de seguir cooperando con el Estado en la celebración de los matrimonios civiles, siempre y cuando estos no vayan en contra de las enseñanzas y la doctrina de la iglesia. Estas son palabras textuales enviadas por el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, aclarando información que se había dado durante esta semana en algunos medios de comunicación, y así reafirmamos la voz oficial, que es precisamente el comunicado de prensa que nos envía el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, el cual leímos en su totalidad. Yarimar. Muy válido el mensaje. Y cuando regresemos, más información, entre estas, el mundo tecnológico, las económicas y las internacionales. Y también les vamos a presentar las notas deportivas. Así mismo, ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.